en El Tiempo Televisión. Que las celebraciones de fin de año no se conviertan en sinónimo de restricción por miedo a un incremento de peso. Si se tiene una alimentación balanceada, esta se va a convertir en la clave para poder disfrutar de todas estas celebraciones con la familia. ¿Pero cómo hacerlo? Para hablar de este tema nos acompaña Adriana Ruiz. Ella es la coordinadora del programa de nutrición de Sodexo. Doctora Ruiz, bienvenida al Tiempo Televisión. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuáles son esas recomendaciones cuando se hace consumo de carne? Bueno, el consumo de carne debe ser preferiblemente carnes blancas que tienen mucho menos grasa, como el pollo o el pavo, en cantidades adecuadas siempre, y acompañándolas de vegetales. Bueno, en la preparación de las carnes también juega un papel muy importante los condimentos, y ahí es cuando ustedes hacen varias recomendaciones para evitar quizás incremento de peso. Sí, debemos siempre condimentar con especias y hierbas naturales para que no haya un incremento en las calorías al preparar este tipo de alimentos. Doctora, en este caso durante estas celebraciones también se incrementa el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Qué recomendaciones y por qué quizás se hace ese llamado de atención para que no se ingiera tanto? Las bebidas alcohólicas tienen bastantes calorías, es por eso que debemos disminuirlas durante esta época del año, teniendo en cuenta que van a aumentar el peso en un momento dado y el aporte calórico en general. Podemos consumir bebidas como champaña o vino tinto que tienen menos calorías que el whisky, por ejemplo. ¿El whisky cuántas calorías tiene? En promedio podría tener 250 a 280 calorías. Bueno, y durante estas novenas navideñas que se hacen, también el incremento de consumo de postres. ¿Hay qué recomendaciones hacen para quizás las personas no suban de peso tan rápidamente? Lo ideal es consumir pequeñas cantidades. Podemos consumir de todo, pero siempre las porciones son lo más importante. Consumir porciones pequeñas de cada uno de estos alimentos. Puede ser una rebanada pequeña de natilla, una unidad o dos máximo de buñuelo pequeños preferiblemente. Los postres, usualmente que sean postres caseros, que vengan bajos en azúcar y grasas. Generalmente estas celebraciones se hacen en la noche. Entonces ahí es donde vienen las recomendaciones de alimentarse según algunos horarios. ¿Cuáles son esos? Lo ideal es consumir durante el día una alimentación fraccionada para no llegar con tanto apetito en la noche y consumir de más. Entonces es importante de todas formas tener horarios durante el día, o consumir un desayuno a las 7 de la mañana, 9:30 o 10 de la mañana consumir una media mañana, en el almuerzo que serían 12 a 1, precisamente que sea un almuerzo muy saludable, que sea muy bajo en calorías, y para la comida pues ahí ya dependiendo de la celebración pues ya nos cambiará un poquito el horario, ¿no? Pero desde que no lleguemos con tanto apetito podremos consumir una alimentación siempre saludable. Bueno, doctora, las recomendaciones, las natillas y los buñuelos son infaltables en estas celebraciones. Claro que sí. Cada uno de estos alimentos, ¿cuántas calorías tiene y cómo podemos reducirlas? Una porción de natilla en promedio puede tener 150 a 200 calorías y un buñuelo de 250 a 300. Ese es el promedio, depende pues obviamente de la cantidad que consumamos, ¿no? Del tamaño de la porción. Lo que podemos hacer es realizar preparaciones con menos azúcar, menos grasa, aceites de mejor calidad para que bajen y disminuyan mucho esas calorías también. Bueno, a nivel general, ¿cuántas calorías diarias son las saludables que debemos ingerir tanto hombres como mujeres? En promedio, las calorías para un hombre son 2.000 y para las mujeres 1.500, dependiendo obviamente también de la actividad física que se realice, del tipo de trabajo. Bueno, usted también nos hacía algunas recomendaciones que no pueden faltar y es en el tema de los asados. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí? Es importante evitar las frituras, aumentar, digamos, preparaciones o consumir más bien las preparaciones asadas, al horno, a la parrilla, horneadas, porque vamos a tener menos grasas dentro de esa preparación y las calorías van a disminuir también a partir de eso, de esas preparaciones. Pues doctora, muchas gracias por todas estas recomendaciones necesarias y aún más cuando ya empiezan todas estas celebraciones de fin de año. Claro que sí, para Sodexo es un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes los invitamos a que continúen con toda la programación aquí en El Tiempo Televisión.